Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy damos comienzo a este espacio video podcast que hemos creado un poco para el estudiantado de la universidad y en general para todo el que esté interesado. La idea es crear un espacio pues, para unar herramientas o usos de inteligencia artificial con la cultura, con artes escénicas y ver pasar un poco de, como es el título de este primer programa, de lo rural a la inteligencia artificial. Tenemos que dar gracias para poder creado esto. Ha habido muchas partes que nos han ayudado, entre ellas pues dar gracias al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Acceso, a Jorge, al Vicerrector, a Lourdes Jiménez, a la directora docente, y también, por supuesto, a Alcalá Música con César Gallego, que nos ha ayudado, y a Víctor Pereira de Promo Sapiens. En este primer programa vamos a contar con gente magnífica y de primer nivel. Contaremos primero con Javi Santonja, que próximamente leerá su tesis de neurociencia. Aparte es músico también, por lo cual entra muy bien a colaborar en este entorno que estamos creando. Después hablaremos con Bewis de la Rosa, que es la que nos va a dar todo el arte al programa. Ella es una artista polifacética, hace danza, teatro y lo está petando ahora con el rap rural, con la cual utiliza diferentes herramientas que nos hará un par de temas aquí para que disfrutemos. Y como último invitado tenemos a Antonio Berlanga. Antonio es un docente aburrido como yo, a ver si podemos hacer algo interesante nosotros que pueda ayudar. Pues nada más, sin más dilación, vamos a invitar a Javi. Pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Bueno, Javi, ¿qué tal estás primero? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás? Yo estoy nervioso, pero a gusto. Ah, vaya. Tranqui. Gracias. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar que nos interese? Venga. Bueno, yo he venido aquí a hablar de varias cosas. En primer lugar, soy estudiante de doctorado y, bueno, deposité mi tesis la semana pasada. Ah, ¿ya la has presentado? La deposité. Ah, la has depositado, no la has La tengo que presentar ahora. Pero, bueno, hay una parte en la que creo que para los estudiantes puede ser interesante hablar un poco de lo que es un doctorado. No sé si alguien aquí o alguien en casa está pensando empezar un doctorado o hacer un doctorado. Y bueno, y luego aparte soy músico y mi próximo proyecto va a hacer uso de técnicas de inteligencia artificial, lo que es dentro de la música. Entonces, pues me parece interesante también hablar de eso, si quieres, lo que quieras. Sí, también me interesa mucho. Yo también hice una estancia en UC Davis y también me gustaría trasladar a los estudiantes que nos oigan pues esas experiencias. Yo recuerdo de que yo fui en la época de Thanksgiving y como no te conocía a nadie, no me invitó nadie a su casa y me tiré 4 días llorando en Sacramento, sí, porque no entendía el idioma, no sabía ni siquiera comprar, entonces sí me parecería interesante. Sí, bueno, yo he estado de estancia en Stanford. Estuve esta primavera 3 meses y justo yo fui cuando todo este tema de OpenAI y de ChatGPT ha explotado. Entonces justo como que es allí donde se hace la movida. Sí. Entonces en Stanford pues hubo un montón de charlas muy guays en las que nos contaban pues cosas, digamos, que se estaban empezando a fraguar y que, o sea, yo me sentía un poco como una revolución y a mí me había tocado haciendo una estancia de otra cosa, porque mi estancia era de neurociencia, pero todo el laboratorio, el jefe incluido, estaba dedicado a ChatGPT, a investigar, o sea, habían dejado la neurociencia a un lado porque esto era como tan interesante y tan importante y bueno, pues eso, revolucionario, que la gente estaba como dándole a eso muchísimo y aprendí mucho, no de cómo funciona, porque claro, yo tampoco soy programador, entonces ya el tema técnico creo que luego Antonio nos explicará un poco más. Antonio nos ayudará. Pero sí, pues de todas las cosas guays que se pueden hacer. Y sí, era muy estimulante. Bueno, yo de todas formas quiero animar a los estudiantes. Creo que ya no solo ir de Erasmus, que es vital para cualquier estudiante, hacer una estancia fuera, conocer otro sistema educativo. Sí. Además, yo cuando voy allí y conozco en la Universidad de California Davis cómo se estudia, te das cuenta de las bondades que tenemos aquí, de las cosas buenas que tenemos en nuestro sistema educativo. Y además es interesante porque hasta que normalmente tenemos el Mediterráneo en general, tenemos la idea de que lo nuestro siempre es lo peor. Una vez que sales te das cuenta que no somos tan malos, sino todo lo contrario. Se ha aprendido de muchas formas, se puede hacer de muchas formas. A lo mejor trabajamos mucho la memoria en algunos aspectos, pero nuestra formación es bastante buena. No sé qué opinarás tú. Sí, o sea, mi impresión, claro, yo iba ahí un poco acojonado pensando, wow, va a ser todo el mundo hiper listo, hiper tal,
y mucha gente era muy lista, pero me pareció que eran igual de listos que la gente es aquí. O sea, al final lo que tiene ahí es un sistema de, que esto sí que es cierto, de promoción, digamos, del talento y de la excelencia en cualquier campo, y eso funciona súper bien, pero también es verdad que lo que tiene allí es muchísimo dinero. Entonces, claro, mi laboratorio de allí tenía un presupuesto anual de 5 millones de dólares. Entonces, claro, yo pienso, bueno, es que igual aquí, si mi laboratorio de aquí tuviera ese presupuesto, también haríamos cosas que fueran la leche. Porque al final, joder, es muchísimo dinero. Sí. Entonces, pues claro, es verdad que lo que pasaba allí es que tenían como un poco el estigma ellos mismos de tener que ser los más listos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estaban, los estudiantes de grado estaban todos estresadísimos, se pasaban corriendo por el campus, o sea, estaban súper agobiados porque necesitan continuamente demostrar lo listos que son, lo mucho que estudian, el por qué son tan excelentes, cuando en realidad dices, bueno, a ver, ya, o sea, en general todo el mundo sigue la curva normal, ¿no? Hay pocos aquí, casi todos aquí. Una pregunta. Yo en el 2004, allí, sí que una de las cosas que yo ansío, que ansiamos con esta producción o con este programa es crear un poco, abrir a los estudiantes que hay más posibilidades, cambiar el concepto de academia por el concepto de universidad, es decir, una formación más plena, que se hagan más cosas. Yo en 2004 fue cuando estuve, y sí que había equipos de fútbol, yo jugaba en un equipo de fútbol, cuando no me gusta el fútbol en absoluto, pero jugaba en un equipo de fútbol, además era mixto, con chicas, e íbamos al rocódromo, hacíamos un montón de cosas. ¿Tú has tenido esa sensación de que Era flipante la cantidad de cosas que se hacían. O sea, aquí en muchas universidades se hacen cosas también, pero allí era continuamente, o sea, todas las semanas tenían un boletín de cosas que hacer y es que te interesaba lo que te interesara, tenías algo que hacer seguro. O sea, todos los departamentos, desde literatura, desde el de neurociencias, o sea, todos. Luego, deporte era gratis para todo el mundo, en plan, todo el gimnasio, todo el rocódromo, todo gratis para que todo el mundo fuera a hacerlo. Había teatro, había música, o sea, yo fui como una performance, fui al cine, que además trajeron al director de la película. O sea, era como o sea, bueno, ganas de hacerlo todo, como eso también, mucho dinero, ¿eh? Que también se necesita para hacer todo esto. con poco dinero yo te pido que nos ayudes a hacer todo eso aquí en Alcalá? Claro, yo encantado, pero bueno, que al final como que dices, pues joder, es que es la leche ir a ver una película y que el director haga un coloquio después y además que digas, pero esto no es una cosa excepcional, como, bueno, la autónoma vino Paul Auster una vez, ¿no? Pues es como, guau, la vino Paul Auster. Ya, pero es que allí como gente como Paul Auster es que da clase, entonces al final están todo el rato haciendo cosas, dando, no sé. Vale, cuéntanos un poco tus experiencias músico inteligencia artificial. Bueno, pues ahora lo que estoy haciendo es que allí en Stanford, en vez de hacer neurociencia, que esto no lo oiga mi director de tesis, por favor, en vez de hacer neurociencia, básicamente investigué un poco en dos tipos, bueno, voy a comentar aquí dos tipos de usos de la inteligencia artificial en la música de manera creativa, ¿vale? Porque se ha visto un poco en rollo los memes y tal, pues hemos visto como Aquí no hay quien viva en inglés, no sé si habéis visto este meme, o bueno, la canción de Bad Bunny esta, o Lori Money, que ha hecho una canción con Drake, no sé si lo habéis visto esto, que es como, a ver, no es Drake, es una voz de Drake. Pues yo básicamente quiero hacer algoritmos se llaman conversión de voz aplicado a mi propia música. Es decir, mi próximo disco quiero entrenar modelos para, por ejemplo, pues cantar con mi voz de cuando era pequeño. O quiero colaborar con otros artistas, entonces yo cantar con su voz y que ellos canten con la mía. O, pues, que, yo qué sé, Kurt Cobain me haga los coros, por ejemplo. Cosas que con la inteligencia artificial se pueden hacer. Y de hecho he preparado un pequeño juego. No sé si ahora es un buen momento para traerlo. O si quieres esperamos al final, ¿no? Que estemos los tres. Pues esperamos al final, me parece perfecto. Pues si quieres damos paso a nuestra artista estrella. Un aplauso, por favor. Bueno, para mí es una suerte brutal poder contar hoy con Bea. Bea yo la conozco la primera vez por un festival que la vemos y era como el demonio de Tasmania. Salía corriendo, bajaba, hacía que bailaran 500 personas, volvía a subir arriba, cogía unas castañuelas, luego cogía un botijo, luego volvía a bajar. Entonces, ya no solo es el performance que desarrolla, sino el arte y lo divertido que es. Y luego, sobre todo, a mí me gusta muchísimo el folclore y cómo ha retomado música pues tipo jota o incluso músicas que a mí también me gustan mucho, el son cubano y demás, y consigue hacer cosas para mí espectaculares. Y aparte, bueno, pues
que nos cuente ella. Cuéntanos. A ver, os voy a contar. Voy a cantar porque me han puesto un micrófono, así que... Voy a presentarme un poco con una canción que tengo que se llama Manifiesto y está dentro del álbum Amor más que nunca, que luego os hablaré de ello y así. Y pues voy a presentarme y luego hablo un poco del proyecto, si os parece. Vamos para allá. Vengo de un pueblo en La Mancha, manchado por la indiferencia, alimentado por las gachas, desierto, fue herido en guerra. La hiedra quedó en la otra tierra. Cuando subo pa' la sierra puedo ver cuán de pequeñas son mis tripas. Están calentitas. Formo parte de un mundo tan grande que a veces me achica. Me veo chiquitita, algo salta y me pica. Es la pulga en el lodo de mi cuadra, me relincha. Soy la potra, tuve suerte. La vida por un momento tornó de mi parte. La ventana olía a ruina, pero una puerta gigante me hizo aprender en la herida la belleza del desastre. Soy fango, lodo y arcilla, el secano ancho en Castilla, las velas de aceite con las que quemé las clases. Resultado de la pobreza, brizna opaca que se escurre entre las telas azules de la historia y de sus reyes. Prendo toda normativa, la envuelvo en llamas, la hiervo desde el puchero de mis palabras. Me gusta escribir guisos para el día de mañana, sepa que sobre agua sucia no se deben echar papas. Rebusco la manera de romper mientras regreso, como cuestiono el exceso si no entendió el perdón, si reviso las costumbres y los hábitos que ofrezco, podré transformar entonces la tradición. Me empodero, criminal, biloca, histriónica. ¡Raya! Hablo con mi madre de salirse de la zona. Me salto toda imposición de cultivar la línea hasta que el queer no esté en casa. No es vigente la teoría. Pues eso. Mil gracias. Bueno, pues hablamos un poco de ti. ¿Cómo puede ser alguien que... cuéntanos... A ver, la idea también es para generar en los estudiantes un poco ver diferentes formas. Tú estudias danza aquí en Madrid, luego te vas a Sevilla, te especializas, te haces docente, empiezas a montar cosas como docente y luego montas una compañía de teatro, por lo que he leído, experimental, he visto alguna obra, y acabas haciendo rap rural. Cuéntanos un poco todo este proceso, porque me parece muy interesante. Pues, bueno, gracias por invitarme para estar aquí compartiendo y hablando de todas estas cosas que creo que son interesantes y que al final pues a cada generación le toca abordar unas cosas, ¿no? Y cada uno lo hace como puede. Y bueno, en mi caso, como decías, como que el lenguaje artístico que más he trabajado, desde donde más me he formado, ha sido en la danza. Inicié pues en típicas academias de barrio, donde pues haces diferentes estilos dentro del mundo de la danza. En concreto me centré durante muchos años en el hip hop, que de ahí luego me viene el rap, ¿no? Como que todo está conectado. Y cuando fueron los años de llegar a la universidad, ¿no? Como que sí que hice un año ahí en la Rey Juan Carlos, que hice artes visuales y danza, pero mientras estaba estudiando allí, como que una amiga me habló del conservatorio superior de danza María de Ávila, que está en Madrid. Entonces, pues allí tenían más asignaturas de composición, de improvisación, los itinerarios de creación y de interpretación estaban divididos, entonces como que podías desarrollar diferentes cosas quizá como más especializadas y pues me interesó y hice las pruebas, me cogieron y entonces pues decidí cambiarme de la universidad al conservatorio. Digo, aquí ya sé lo que hay, pues voy a ver si esto me está saliendo, esta oportunidad, pues para qué va a ser, ¿no? Entonces ahí hice coreografía de danza contemporánea y pues estuve 4 años, hice un grado, como se ve ahora. Y cuando terminé, me fui bueno, ahí ya en 2014, que fue cuando yo lo empecé, ya el primer año empecé a hacer mi proyecto que se llamó El Primer Solo, Malditas Lagartijas, y siempre estaba desde la danza, pero como que también el teatro empezaba a aparecer porque la palabra siempre como que ha sido algo que para expresarme, ya escribía canciones en ese momento, lo que pasa que como que todo ha sido un poco a la vez, pero de pronto hay como icebergs, ¿no? que toman un poco más de importancia, de atención en diferentes puntos de la vida, pero como que todo lo que ahora hago no deja de ser no es nada nuevo a lo que hacía cuando tenía 8 años, ¿no? Como a lo que se sale de ahí un poco de dentro, ¿no?
Entonces, cuando empecé a hacer mis proyectos, que el primero fue Malditas Lagartijas, que era un solo, luego de ahí nombré a la compañía Malditas Lagartijas, como por intentar entenderme un poco más también. Creo que esto es un buen debate a trabajar aquí y hacer, que es cómo trampeamos a nuestro ego, ¿no? Porque cuando eres una persona que tiene diferentes inquietudes, muchas veces precisamente en la academia, ¿no? Que es donde estamos hoy, yo creo que hay cosas a revisar en el sentido de que muchas veces se coarta mucho la profesionalización. Lo que hace es que sí que te direcciona a una cosa, pero también corta muchísimas ramificaciones de lo que son tus inquietudes, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me introduje en lo de soy bailarina, ¿no? Pues era como parecía que solo podía ser bailarina. Y como, ya, pero a mí me faltaba un brazo, ¿sabes? Era como, no, me falta otra cosa, ¿no? Estaba pensando porque en el conservatorio de música de instrumentos, que yo lo valoré en un momento, no te dejan no tocar un instrumento, creo. En plan, si quieres hacer composición es como, vale, pero tienes que tocar un instrumento. Y yo Claro, pensé en pero toda esta gente que realmente no es toca lo instrumento. mismo, porque tu instrumento es el cuerpo y a nosotras nos lo trabajan igual. Claro, eso es lo que... O sea, entiendo que... El sí, cuerpo porque lo hay mucha trabajas gente igual. que odia tocar instrumentos, pero le encanta componer. Y me planteaba hasta qué punto eso en danza cómo funcionaría. Ujú. Y por eso Pues te así, preguntaba. funciona. Tú tienes la parte de interpretación y la de creación, y hay asignaturas que son compartidas y hay asignaturas que no. ¿Se podría hacer eso en la universidad? Como ingeniería informática interpretativa. En plan, ingeniería informática de tal, ingeniería informática de, yo qué sé, montar una startup de tu idea o algo así. Ya estoy preguntando. Se crean diferentes iniciativas. Hay una escuela de liderazgo, hay una escuela de startups. El asunto es que es muy difícil. Además, lo que quería comentarte, a mí me parece muy valiente lo que tú haces. Y eso a mí me produce muchísimo placer. Ver gente valiente me produce mucho placer. Y creo que nuestro estudiantado, en general, también hablo de una persona más mayor, pero les veo como con poca valentía, como muy institucionalizados. Es decir, ¿de dónde sacas esa energía? ¿Por qué eres tan valiente? ¿O por qué crees que eres tan valiente? Yo no creo que sea valiente, sino creo que hay una cosa que carece la sociedad y no se fomenta, que es la búsqueda del propósito. Muy poca gente está conectada a su propósito. Entonces, hasta que tú no estás conectada con tu propósito, tú no te puedes motivar por algo ni puedes generar tu propia iniciativa. Entonces, veo que se fomenta mucho el conocimiento, ¿no? Como el tener datos, el saber muchas cosas, pero realmente no se fomenta qué cosas son las que tú quieres saber y hacia qué camino tú te quieres dirigir y cuáles son tus necesidades motoras desde que te levantas por la mañana. Entonces, parece algo muy básico y a veces lleva mucho tiempo encontrarlo, y hay personas que se les da más sencillo encontrarlo y hay gente que a lo mejor puedes tardar años en encontrar cuál es tu propósito, pero en el momento en el que lo encuentras todo lo demás va rápido, y a veces creo que nos pasamos la vida haciendo las cosas que se supone que tenemos que hacer en lugar de pararnos un momento, entender qué estamos haciendo, dónde queremos ir, cuáles son nuestras, ¿no? Como también estamos muy llenos de referentes desde un punto muy externo, como que los referentes parece que son, en lugar de fuentes de inspiración de las que coger lo que sí y lo que no, parece que son lugares a los que calcar, ¿no? Como que yo tengo que ser como eso, entonces genera unas frustraciones que de pronto te hacen bloquearte, ¿sabes? Entonces yo creo que son una serie de factores que para mí son la conciencia, la capacidad de iniciativa, y para todo eso tienes que estar conectado con tu propósito. Y aquí abro un melón, que yo creo que hay una cuestión espiritual que en nuestra sociedad está súper tajada, y es sí, porque siempre se ha vinculado a la religión, ¿no? Y entonces, de pronto como que yo veo que estamos en un poco una crisis de los conceptos, ¿no? Porque los conceptos están ahí para que los cojamos y nos ayuden a caminar. No están ahí para que estén y yo sepa decirte que están, sino que están ahí para entenderlos. Entonces, si tú los conceptos esenciales del ser humano, que para mí son la espiritualidad, la tierra, el contacto con los otros humanos y el desarrollo, digamos, la evolución, ¿no? Si tú todo eso le pones unos factores, incluso la tradición, ¿no? O la familia, el problema no está en la familia, ni en la tradición, ni en la espiritualidad, el problema es en la concepción que tenemos de todos esos valores esenciales. Entonces, si no nos planteamos
esas cosas básicas que a ti como ser humano te hacen de motor, si tú estás desvinculada de tu espiritualidad, que es lo que te da la fe para creer en que puedes hacer algo, da igual que sea el Dios católico o que sea otro, o que da igual, no es eso, es un motor más que está detrás de como, no sé, y a veces siento que nos ponemos en el centro desde una inconsciencia absoluta y no entendemos como la mirada periférica de las cosas. Y eso nos hace la universidad, cuanto menos se recorta. Bueno, perdona. Por lo menos yo te Perdona, aquí lo estamos intentando hacer. Yo digo en regla general. Se llama ciencia cognitiva, que te puedo asegurar que estás invitada a venir, que trabajamos todo esto. Entonces, lo trabajamos tanto que la pregunta que te hago es, sobre todo, en el camino estoy totalmente de acuerdo en el 99% de las cosas que dices. En lo que me gustaría dar el salto es cuando tú no tienes un propósito. Entonces, cuando tú no tienes un propósito porque no sabes cuál es tu propósito, simplemente haces lo que te dice tu padre, lo que te dice tu madre, lo que te dicen en la universidad. Es decir, ¿en qué momento tú inicias esa búsqueda de tu propósito y eres capaz de ser valiente para explorar todas las posibilidades en búsqueda de tu propósito? Esa es, yo creo que sería porque, claro, cuando tú sabes tu propósito todo es fácil. Yo ahora tengo mi propósito, el problema es cuando no lo tienes, te haces chiquitito y dices, bueno, pues como no tengo, pues voy a mi clase, voy a mi tal, hago esta labor, me caso, tengo hijos, o voy a misa, o voy a la montaña, pero lo haces porque es lo que hace tu comunidad o tu entorno. ¿Cómo esa búsqueda del propósito, cómo eres? Porque veo que has explorado tantas cosas buscando tu propósito hasta que has encontrado lo que haces. Pero es que lo que hago lo he encontrado hoy, pero es que mañana igual es otra cosa. Que eso es otra cosa que se nos ha... ¿Esa valentía de dónde la sacas? Pues no lo sé, chico. Preguntaré a mi madre a ver cómo me parió. Ya no te invitamos más. Que sí, que no. Yo creo que buscando y escuchándote a ti misma, ¿cómo te escuchas a ti misma? Me preguntarás, pues, no sé, yo medito, me paro, escribo a mano también, que creo que es algo, te conecta desde otro lado con tu conciencia. Pruebo muchas cosas diferentes, me muevo con gente muy diferente, que piensa diferente, que aparentemente piensa al contrario que yo. Debato, hablo mucho con la gente. ¿Qué más cosas? Lo que hablabas de cuando no encuentras tu propósito, porque todo el mundo, yo creo que hay como un propósito grande, ¿no? Y luego hay pequeños propósitos. Por ejemplo, yo en mi caso creo que mi propósito no es la música ni nada de todo esto. Creo que mi propósito es la comunicación. Y al encontrar la comunicación, yo encontré la danza para comunicarme. Luego encontré el teatro o luego ahora encuentro el rap, ¿no? Y la materialización de ese propósito es igual me hago ceramista, como digo yo. No aferrarte también es una idea con lo que tú hablabas de la valentía, que yo invito a la gente a no aferrarse, ¿no? Por ejemplo, estamos en un ambiente universitario, a veces hay personas que tardan 3 carreras en entender cuál es la carrera que les gusta y eso muchas veces no se entiende en las familias o no se entiende en las propias personas, que hay un camino, que esa pérdida en la que tú estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer y lo que no es también parte de tu camino y que nunca es tarde para encontrarlo, ¿no? Yo tengo amigas que, por ejemplo, están trabajando en lo que han estudiado y trabajando en eso no están contentas. Y son muy jóvenes, tienen 29 años y parece que ya es que no pueden cambiarlo. Entonces, ahí yo no sé dónde es donde tú como persona puedes hacer darte el permiso. Sí, darte el permiso constantemente de resetear la máquina. Porque si no avanzas, ¿no? No sé. O sea, como que siento que hay varios significados de lo que es el propósito. Porque hay una parte en la que el propio propósito, cuando tú dices no tengo propósito, es un propósito que en realidad genera angustia. Sí. O sea, no es un propósito real. Me gustaría invitar ¿sabes? a Antonio que suba con nosotros, porque creo que este tema podría ser. Por favor, un aplauso para Antonio. Bueno, perdón que te interrumpa, Javi, pero creo que es un tema que para debatir con Antonio, que es bastante también sesudo en estas cosas. Bueno, Antonio Berlanga, aparte de ser un magnífico docente y mejor persona, ¿no?, que se suele decir,
Es profesor de la Carlos III, pertenece a un grupo de investigación que está centrado principalmente en herramientas de inteligencia artificial y realmente él es un poco el que nos va a aportar luego en la segunda parte del videopodcast, nos hablará de inteligencia artificial explicada. Ahí vamos a intentar, para tanto, no está tan enfocada, es de parte ingenieril, pero podría asistir cualquiera un poco para ver e intentar explicar cómo funciona este concepto. Y ahora sí, perdóname Javi, pero creo que era interesante contar con Antonio. Claro. O sea, básicamente mi pregunta era como que eso, que noto que lo que tú tienes es un propósito, pero no en el sentido de tengo que hacer esto, porque si no, o sea, no es agobiante, es lo contrario, es incluso relajante, es como de, oye, pues este es, o sea, mi camino no en el sentido de algo que tengo que seguir, sino hacia dónde fluyo, ¿no? Un poco. Y lo que tú dices de no tengo propósito, hay algo como que yo mismo decía como, ay Dios, yo no tengo propósito, ¿sabes? Como de, ¿ahora qué hago? Pero que eso realmente como que siento que es algo un poco más utilitarista, extraño de mi propósito, o sea, de, ¿por qué hay que tener un propósito en el sentido tan como cuantitativo de la palabra propósito? Eso es lo que estaba pensando. Yo tengo mi contestación, pero me gustaría que hablara Antonio. Sí, bueno, no sabía que la charla iba a derivar por este camino, pero me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque, además, vengo a poner un punto justo del contrario, ¿no? Pensemos en los algoritmos. Los algoritmos se construyen siempre con un propósito, siempre para resolver una tarea, para resolver un problema, para hacer algo. La revolución que ahora mismo estamos, bueno, medio revolución, no quiero ponerme en los términos que se utilizan en los medios de comunicación un poco exagerados, ¿no? Pero sí hay cierto cambio importante, ¿no? en los grandes modelos de lenguaje que todos conocemos como ChatGPT, nosotros los llamamos LLMs, porque hay más modelos aparte de ChatGPT. El salto importante que están proporcionando es que no tienen un propósito como tal. Son los primeros algoritmos que estamos construyendo que no tienen una finalidad como tal. Es decir, construimos unos algoritmos a los que les decimos, léete todo esto, aprende. Pero no estás diseñado para hacer esta tarea. Porque todos los algoritmos antes eran, yo estoy analizando qué es lo que tiene que hacer para resolver con un objetivo. Esto tiene que ver también, porque hace poco también estuve, no era el ponente, estuve en una charla que dio un compañero acerca de la inteligencia artificial y la libertad. La inteligencia artificial y la ética y otras cuestiones. Claro, este profesor lo que él argumentaba es que lo que nos hace libres es no tener un propósito. Porque cuando tienes un propósito ya no eres libre. Claro, yo luego comiendo con él le decía, bueno, entonces cuando estamos trabajando no somos libres porque nos dan un propósito que tenemos que seguir y ahí no somos libres. Y acabó diciéndome, bueno, pues sí, claro. Pero yo le discutí y claro, estamos en una situación que me gustaría, en este contexto, ¿qué os parece esto? Estamos construyendo algoritmos en los que lo que está sucediendo es que emerge la complejidad y estamos descubriendo, hay ahora mismo muchos investigadores analizando de qué son capaces, cuáles son las capacidades que están emergiendo de la complejidad de esos algoritmos. Que yo les digo, mira, léete todos estos libros, léete todas estas discusiones y de pronto uno descubre que ha aprendido a traducir del inglés al francés, pero no tenía como propósito hacerlo así. O ha aprendido a hacer integrales, pero no tenía el propósito, no se construyó con el propósito de que resolviera integrales, pero ha aprendido de la información. Habla Bea, luego Javier y acabo yo. Yo veo aquí dos cosas a hablar. Una, ¿qué entiende cada una por propósito? Y otra, una pregunta. ¿La inteligencia artificial puede tener en cuenta la espiritualidad? Lo que no se ve, lo que... Claro. Yo solo quería hacer un apunte, que cuando estuve en Stanford vino el señor que había investigado ChatGPT 4 antes de que saliera, que no era el señor que lo hizo, era el señor que investigaba bueno, si igual has visto la charla, luego la pusieron en internet, creo, y hablaba de hasta qué punto la inteligencia se puede considerar inteligente. En plan, esta inteligencia, y comparaban desde muchos modos de inteligencia todas las cosas, digamos, que podían hacer esto, y lo probaban. Y la única que no conseguían demostrar era precisamente como la voluntad o la libertad o el propósito. Es decir, ChatGPT nunca va a estar así aburrido y va a decir
pues voy a escribir una canción o voy a escribir una poesía. Ahora, tú le pides que haga una poesía y la hace igual de bien, aquí matizando lo que es bien, pero bueno, es entrar en otra discusión filosófica pero lo hace igual. Entonces, como que el punto clave yo creo que es lo que tú dices, la libertad, y creo que se relaciona un poco con lo de propósito, en plan de ¿qué es buscar un propósito? ¿Qué es el propósito que busca inteligencia artificial? ¿Qué es el propósito que busca una persona en su vida? A ver, yo un poco, como yo la idea mía que yo quería, sobre todo a los estudiantes, que es un poco lo que yo detecto, desde mi humilde opinión, me puedo equivocar, cuando hablaba de ese propósito, yo me levanto por la mañana y estoy satisfecho. He podido discutir con mi pareja, podía haber odiado a mi hijo porque no ha estudiado lo suficiente, el desayuno no tengo café, pero estoy satisfecho. Esa satisfacción que yo he adquirido con una serie, ese es el propósito de mi vida. Es decir, hacer las cosas y sentirme satisfecho. Las cosas pueden salir mal, pueden salir bien. Y noto que no existe esa satisfacción. Las cosas se hacen obligados. Yo, con esta clase que te digo de ciencia cognitiva, trabajamos mucho estas herramientas y hay gente que se levanta y va a clase no porque considere que le gusta o eso es su profesión, no, porque se siente obligado, porque es su obligación. Es decir, ese es un poco donde yo quería jugar. Y podía contestarte yo la pregunta, pero ya que tenemos aquí a Antonio Berlanga, me gustaría que lo hiciera él. ¿Qué decías? A ver, sobre la espiritualidad o cualquier otra cuestión. O sea, a ver, de hecho es un abuso del lenguaje hablar de algoritmos inteligentes. O sea, es un abuso del lenguaje porque es que... Bueno, no sé habría si que lo sabéis. definir inteligente primero. O sea, claro, Ya, hay que hacer muchas definiciones. No, quiero decir, esta tarde voy a hablar del asunto porque, bueno, en Europa se está haciendo una normativa acerca de los algoritmos para la inteligencia artificial, pero donde renuncian a hacer una definición de inteligencia como tal. Luego ya hablaré más sobre el tema. Entonces, la cuestión es, tú preguntas, ¿y la espiritualidad? Defínemelo. Si tú me defines qué es, podemos hablar de ello. Pero, claro... Eso es a lo que yo me refiero, que lo que no se puede definir, que también forma parte de nuestro mundo, lo que no se puede definir, también no todo se puede definir, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que la ciencia a veces trata de definirlo todo cuando hay cosas que yo creo que el humano no es capaz de definir. Y es ahí donde quizá estos avances evolutivos, ¿no? que no sé si se llamarán inteligencias o se llamarán de otra manera, es donde creo que quizá pues no pueden acceder por lo que decía él, porque tú le tienes que dar una data para que eso pueda operar, ¿no? Vamos, yo no sé cómo funciona bien, pero le tienes que dar una orden y tiene que tener una base de datos, ¿no? Que atiendan a esa orden, ¿o no? ¿O cómo funciona? Porque queremos, vamos a ver, construimos los algoritmos porque queremos que sean nuestros esclavos. No queremos que tengan iniciativa. Podríamos hacer que tuvieran iniciativa, pero no queremos. O sea, yo no quiero montarme en un coche y que yo le diga al coche, llévame a Sol, y me diga al coche, es que me viene mal, que es que ponen el partido. No queremos eso. Queremos esclavos. Y los construimos como esclavos. Tú dices, es que no se aburre, es que no queremos programarle, no queremos que sienta y que tenga iniciativa. Entonces, ¿hay un propósito? En un futuro, sí. No, claro. Es el propósito de que sea tu esclavo. No, claro, los algoritmos sí, todos se han construido así. Lo que mencionaba es que estos nuevos que ya los estamos manejando de forma cotidiana, estos modelos grandes de lenguaje, tienen una complejidad que emerge que no se construyen con un propósito específico, sino que sus propiedades han emergido de la propia complejidad. De la propia complejidad. A mí me gustaría comentar una cosa al cabo de lo que dices, que al fin y al cabo simplemente somos monos que hemos bajado del árbol y que hablamos. Y el hecho de bajar del árbol y hablar ha hecho una serie de cosas porque, en cuanto conciencia, es una palabra que depende si la ves desde un ámbito computacional, desde un ámbito filosófico, desde un ámbito lingüístico, es casi imposible de definir. Es decir, cuando se habla de cuándo tendrá conciencia un ordenador o cuándo tendrá conciencia una herramienta, ¿qué es la conciencia? Es que es muy difícil de definir. Entonces, realmente también desde mi punto de vista, tenemos que evaluar que somos monos que hablamos, que no sabemos autorrepararnos tampoco. Si alguien tiene un accidente, se corta una micra de nervios en la columna vertebral, los nervios de arriba funcionan, los nervios de abajo funcionan, pero todavía no somos capaces de conectar esa micra de nervios, los de arriba con los de abajo. Entonces, dentro de esas deficiencias que tenemos como especie, ¿cómo podemos trabajar todas estas herramientas de inteligencia artificial? No sé qué opináis vosotros con respecto a esto, que Antonio me está mirando así como un poco. No, estaba pensando en nada.
A ver, es que siento que aquí somos un poco tres personas muy científicas que podemos estar de acuerdo con lo del mono. ¿Tú qué opinas? Porque igual alguien... Es que incluso nos hace falta un filósofo aquí, creo. Voy a hacerlo más radical. O sea, yo lo que veo es que somos máquinas biológicas, básicamente. No, básicamente no. Somos definitivamente máquinas biológicas. La única diferencia es que tenemos capacidad para nosotros hacer máquinas mecánicas. Y en un futuro también incluso podremos hacer máquinas biológicas y mezcla de mecánica y biología. Pero fundamentalmente yo no encuentro diferencias ni funcionales ni de otro tipo. Te hemos dejado ahí hablado. Cuéntanos tu opinión. Ya, joder, lo siento. No, Es o sea, que es muy no- interesante porque son miradas del humano y de la vida muy diferentes. Y eso es muy enriquecedor. Por eso hay que juntarse con gente que no ve la vida como tú para ponerse sus gafas, ¿no? Entonces, mis gafas, las mías, probablemente porque tampoco he estudiado, cada persona estudia al ser humano desde su propio ser humano, ¿no? Yo he estudiado mi ser humano desde mi cuerpo, desde mi mecánica, desde mi emocionalidad. He entendido la vida desde quizá esa espiritualidad de la que hablábamos, que si se puede nombrar de alguna manera es el estar en conciencia desde otros planos, que no son este que conocemos aquí, desde una mirada frontalizada. Es trabajar la parte del cerebro de atrás, la reptiliana, que es la que se trabaja, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con lo artístico. Entonces, claro, mi manera de observar toda la información que yo tengo en mi cuerpo para poder recibir eso es muy diferente a la de una persona que comprende el ser humano como un agente biomecánico en exclusiva, ¿no? Entonces, ahí pues, va a haber muchas líneas de debate en las que podemos estar debatiendo, pero creo que los conceptos de base son tan diferentes que por momentos va a parecer que estamos hablando de lo mismo y ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo es como lo veo, ¿no? Por bajar a tierra la evidencia de que al final cada una tiene unas gafas en su manera de percibir el mundo y de autopercibirse, ¿no? Y bueno, pues yo veo muchas cosas de las que aprender aquí de otras miradas, ¿no? Que quizá no son como yo lo veo. Pero mi manera de aportar a lo que pueda ocurrir ahí, ¿no? Pues es el poner en valor esta otra parte de la humanidad que quizá cuando estamos en un laboratorio científico no se habla de ella, porque estamos todas en la misma realidad, ¿no? Pues tiene que haber otras personas humanas que vengan a hablar de otras realidades, ¿no? y de otras cosas que también conforman al ser humano. Aunque a lo mejor, claro, diréis, pero es que eso no lo conforma al ser humano. A mí no me interesa nada lo que tú digas. A mí sí me interesa lo que vosotros decís. Tiene un poco mucho que ver, sí, o sea, creo que tiene que ver mucho con cómo... O sea, yo lo digo, o sea, yo no me veo tampoco 100%... O sea, en muchas cosas sí, pero como también en la parte de la música, pues también soy músico, pues estoy un poco... Creo que tiene mucho que ver con la parte de percibir, en plan, cómo nosotros cuando percibimos, o sea, cuando sentimos de nosotros una música que estamos creando nosotros, es como que nos sentimos muy, pues, extasiados, ¿no? Y como que nos cuesta creer que eso puede ser llevado a generar como una ecuación al respecto. Eso es como yo me siento. Y es verdad que no se ha descubierto ninguna ecuación, pero luego a veces dudo y digo, claro, pero es que a lo mejor muchas cosas que nosotros sabemos explicar, si esas cosas pudieran percibir, tampoco es... O sea, es una cosa muy rara la que estoy diciendo aquí, creo, ¿eh? Estoy hablando un poco. Estoy pensando, si un palo percibiera cómo cae, igual la gravedad para él no existiría. No lo sé. No, déjame que conecte con lo que tú has mencionado, con esos planos y de otra forma. Mira, y además va a conectar también con parte de lo tuyo. Se hicieron estudios neurológicos para ver cuáles eran las zonas del cerebro que se activaban a gente con formación en física cuando visualizaban, cuando les ponían delante una fórmula que te explica cómo es el universo. Pues yo qué sé, la teoría de la relatividad de Einstein, la que fuera, ¿no? Y les presentaban la fórmula. Entonces lo que hacían era con los cascos estos que te ponen para ver... Bueno, perdón, pues, Sí. ¿era funcional? O sea, en plan, ¿el casco o era en la máquina?
Creo que era máquina, creo. Vale. Creo que era máquina. No conozco los detalles. ¿Dónde pero consumía oxígeno? Creo que era donde consumía oxígeno. Sí que, Vale, vale. Si lo conocéis, O sea, ahí como el estudio no me suena, No, bueno, pero... a lo que iba. Vieron que se activaban unas zonas del cerebro que eran las mismas que se activaban a la gente de danza. Y es que visualizaban armonía en movimiento al visualizar la fórmula. Entonces, para que te hagas una idea que tú con lo que puedes sentir y experimentar cuando pues, alguien con otro tipo de formación, en otro tipo de contexto, recibe las mismas sensaciones. Pues pues fíjate, lo mismo que cuando observa. Armonía en movimiento, la misma. Por otro camino, con otra... Pero no... Quiero decir, y tú lo puedes, bueno, pues explicar o verbalizar de una forma, ¿no? El decir, bueno, para mí es otros planos, pero yo los puedo verbalizar de otra forma, pero al final estamos sintiendo lo mismo. Para diferentes cosas. Claro, esa es la idea, ¿no? Que cada persona tiene un lenguaje y unos caminos para llegar a lo mismo, porque somos lo mismo. Es mi forma de entender. Por eso la gente no se para de pelear, porque no entiende que somos lo mismo, solo que tu manera de decir la misma cosa es otra. Y así estamos. Bueno, aquí nadie se pelea. Que me hacía gracia lo que decías antes, que nosotros los ingenieros utilizamos nuestro cuerpo para transportarnos nuestras cabezas a la siguiente reunión, que era lo que es el caso diferente al tuyo. Bueno, yo creo que, ¿qué os parece si te escuchamos un poco más, que realmente nos va a activar partes del cerebro mucho más interesantes? Venga, pues vamos a ello. No sabía qué canción cantar porque como no sabía qué iba a pasar aquí, os veo tranquilinas, ¿no? Estáis así como tranquilas, ¿no? Yo veo... Contenidas. Sí, contenidas. Yo voy a cantar una canción que se llama Rap Rural. Bueno, a todo esto, pues hacer atención a que, claro, la música es producida digitalmente, que era un poco también por lo que estábamos aquí, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial ahora se esté hablando tanto realmente es un camino más allá de lo que quizá ya ha ido ocurriendo. Antes tú necesitabas una banda de todos los músicos que viniesen a grabar al estudio y tú ahora solo con un ordenador puedes hacer una orquesta si quieres, incluso que suene a instrumento orgánico. Entonces, en ese sentido, toda la música que yo hago sí que es digital, pero de lo que hablo, por así decirlo, pues es sobre la tierra, sobre la recuperación de la raíz, sobre la recuperación de la soberanía alimenticia y de cómo se nos ha quitado todo el contacto con la tierra y de la necesidad de crecer para poder seguir avanzando, porque hemos llegado a unos niveles de abuso y de consumo que son bastante imparables. De hecho, luego os puedo hablar también del disco si queréis, que la idea es una tomatera. O sea, en lugar de ser bueno, os lo puedo explicar ya antes de hablar y así os lo explico luego mejor. Esto es el álbum físico que saqué y en lugar de llevar un disco físico, como lo que conocemos de policarbonato, un CD o un vinilo, lo llamé novilino tomatera y en el lugar donde tendría que ir el CD, pues va un papel de semillas para que sean plantadas, ¿no? Y eso, y para que en 10 años, pues en lugar de un río por ahí, o sea, un disco por ahí tirado en el río, pues haya una tomatera en tu casa, ¿no? Luego, pues están los QRs, ¿no? Al final los QRs no dejan de ser algoritmos, ¿no? Que están programados para llevarte a un enlace, o sea que vamos, que no estamos tan distanciados, majo. Entonces, eso, y bueno, y pues tiene un póster con las letras de las canciones y un fanzine y así, pero yo creo que os lo canto y así pues lo recibís un poco más en la otra parte del cerebro, es a ver si les baila la armonía de la esta. ¿Está encendido este micro? Vale. Podéis levantaros si queréis y hacer así con la cabeza. He cogido tranquilita para explicaros qué es lo del rural rap esto. Súbeme un poquillo ahí. Rural rap.
Rural rap, no hace falta cap, sombrero de paja y jazz, hombres de boina y coñac, pasa el juego, rompo el eco de Urban Clash, llevo botas anudadas, calcetín por dentro pa' que no me pase el frío. Mi torso es un río, desemboco en boca ajena, tengo un pozo recatío, un tomate en la pechera, el cuento de la lechera, lo imagino en mi frontera, línea grosa es el camino, sueño y río, laica, ¿y qué esperas si la tierra está vacía? ¿Quién vacila en mi frontera? Aquí la ocupan la peña, ¿y qué esperas si la tierra está desierta? A veces veo a esos hombres desvanecerse en la arena. Observé a mi niña con los ojos encharcados. Pura España, hice callo, zapatos amoratados. De charol de los del chino, con las chuches del domingo. Gloria a Dios por confiarnos en la salud de nuestros hijos. Aprendimos que callar es de dichosas, que los dichos no se hacen, si mordimos te confiesas. Que la familia no expresa, que se aprende desde el centro. Si quieres hacerlo bien, en la mesa pan y vino. En el verano tiran la paja y olé, cogen el grano, ramo de flores. A mí me gusta y olé, los labradores. Jugamos al che, yo te pongo el chip. Rico manjar de los pobres, quiero ir a Medellín y llevar un queso pa' que lo disfrutes tú antes de ver la ataúd. Suave sin ningún estrés, yes, sin lisset. Con tanto anglicismo juntos llamo a esto working press. Yes, fresh, están las coles, les niñas rompiendo el bucle, asomas en los balcones, ¿no lo ves? Banderas y señores hermosones, me sé hasta el nombre quien me vende los melones. Mercado los jueves, parque en las noches, coches, pero de choque, dejo los porches para otros. En fiesta bebo ponche, vino tinto, mancheguito, no me manchas un delito, mojo el pan como Benito. Si me camelas te bailo, pero anda con cuidadito que te mando pa'l infierno si me vienes de machito. Los labradores cogen el trigo, sudor pa' abrirte el apetito. Soy urbanita, los postes en invierno estalactitas, los botes de conserva en el armario de las titas, cachas de Tito, gloria bendita. En el verano tiran la paja y olé, cogen el grano, ramo de flores. A mí me gustan y olé, los labradores. Ramo de flores, a mí me gustan los labradores. A mí me gustan y olé, los labradores. Ramo de flores, a mí me gustan los labradores. A mí me gustan y olé, los labradores. Qué raro, niña. Cantar aquí es rarísimo, pero bueno. Gracias. Es muy raro, ¿eh? Cantar aquí. Pero bueno, ha estado bien. Gracias por levantaros. Magnífico. Creo que Javi quería hacer un juego también. Vale, sí. Tengo dos posibles juegos. Los voy a hacer los dos y luego ya si eso cortáis el que menos mole, ¿vale? Primero tenía uno que es de cuando estuve probando con estos algoritmos de... No miréis. Cuando estuve probando los algoritmos de cambiar la voz, lo primero que hice fue coger una canción mía, que ya tenía sacada, y cambiar la voz con modelos que me bajé de internet. Entonces, pues pensaba jugar al pequeño juego de que os voy a poner y a ver si adivináis de quién es la voz. ¿Os parece jugar? O sea, la voz es de alguien que conocemos y lo Sí. que dice no. La canción es mía, yo he cogido mi voz y la he cambiado por... bueno, voy a poner... Bueno, no, vamos a ir directamente. Entonces voy a poner el primero y tenéis que saber quién se supone que está cantando, de quién es el modelo. ¿Vale? ¿Es Cecilia? Cecilia. A mí también. Maritrini. Por el público. ¿Quién dices tú? ¡Correcto! ¡Bien! A ver, ponla otra vez. Vale. ¿Esta es otra? No, es la misma, la misma.
Vale, muy bien. Era Rosalía. Genial hecho, ¿eh? Uy, va. La melodía nos ha llevado ahí a Maritrini. Sí. Ya. O sea, A Cecilia. Sí, nosotros- Cecilia. Tengo gente que también me ha dicho Cecilia, ¿eh? Se parece. Sí, bueno, y quería poner primero la mía para que veáis cómo es mi voz también, porque si no, igual no tiene tanta gracia. Entonces, esta es mi voz. Entonces, yo cogí esto, cogí mi voz y la pasé directamente por el algoritmo. O sea, yo no he cantado nada nuevo. El algoritmo ha creado de esta voz la de Rosalía, ¿vale? Para que veáis el cambio. Tengo un par más. ¿Os apetece seguir jugando? Vale. Vale, esta es un poco graciosa porque es un cantante en inglés, entonces las vocales va a ser todo como rápido, como que a veces tiene como un poco acento spanglish, ¿vale? Más moderno, más moderno. Maritrini. Sergio, Esta vez sí, esta vez... Sergio Dalma. No, no, esta vez nadie. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien se anima? Suena a Bruce Springsteen, sí. Suena un poco, pero es Chris Martin de Coldplay. Ah, ¿A que sí? Espera, lo pongo otra vez. Es la que más me gusta esta, la verdad. Vale. Y luego la última, y esta no es un cantante. Es decir, es una persona famosa que todos conocéis, que todo el mundo, en plan, bueno, no sé, pero casi todo el mundo conoce, y también lo probé porque dije, bueno, hay que jugar aquí. Ni siquiera es cantante, o sea... Este no lo vais a adivinar. Obama. wow, a ver. Hay algo, ¿no? Sí. Ten en cuenta que no vimos a la voz de Obama Cantando, ya. ni hablando ¿De dónde siquiera. saca la información de la voz? Pues básicamente tú lo que haces es que tú le das la voz grabada. Entonces la de Obama probablemente la habrán cogido de discursos de Obama. Obama a veces canta también, ¿eh? Yo creo que eso ha ayudado a que el modelo sepa hacer bien la voz cuando canta y lo cogen de todo ese tipo de cosas. Y todo el mundo puede meter archivos en Bueno, a ver, no funciona exactamente así. O sea, lo que hay una página online que... Esto es otro tema para otro podcast, que es el tema legal. Porque hay una página que está muy perseguida por muchas, bueno, jueces, tal, yo que sé, no sé cómo funciona, pero que van a por ella que se llama Hugging Face, donde se cuelga un montón de modelos de inteligencia artificial de lo que sea. Entonces, claro, un modelo que, pues yo para el doctorado que lo analizo, eso no pasa nada, porque eso es gratis en general, es todo como todo lo que se publica en investigaciones abierto al público. ¿Qué pasa? Que estos modelos de quiero cantar como Cristina Aguilera, ¿es legal que se publiquen? No lo sé. Entonces, lo que hace la gente es que coge de su propio disco duro, coge esos audios y crea el modelo. Y el modelo es lo que suben. Entonces, si tú quieres crear un modelo de tu voz, necesitas a alguien que sepa hacer ese modelo y tú darle y lo cree. Pero no puedes como meterlo en un sitio y que te lo haga el modelo automáticamente. O sea, en algún momento se podrá, porque al final es todo, bueno, o sea, como que el usuario, o sea, se busca todo hacer lo más usuario friendly, esto no está bien dicho, user friendly posible, y al final se podrá, pero ahora mismo tienes que tener como unos pequeños conocimientos de programación para poder hacerlo. Y nada, y luego tengo otro segundo juego, ya para acabar, ¿vale? Que es simplemente que hay una demo de un programa que se llama Music Gen, que está hecho por Facebook, que lo que hace es que va a generar música directamente con lo que tú le digas. Es como ChatGPT, pero de música directamente. Entonces es muy interesante ahora hablar de todo el tema de la espiritualidad, el alma, en plan, la música que va a sonar no está escrita por nadie, está escrita directamente por el ordenador. Vale. La pregunta es, ¿eso tiene alma? ¿No tiene alma? ¿Puede usar? ¿Mola? Había preparado una demo, pero me parece más interesante, si no os importa esperar un minutillo, porque tarda como un minuto en generarlo, que pues me digáis, dime qué quieres escuchar. Bueno, ¿qué quieres que genere esto?
Entonces me puedes decir en plan... Ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas. ¿En qué sueñan? Ovejas eléctricas que sueñan con un propósito. En el programa Armonía de Turing. Eso es la demo que había hecho, era genérame una demo para el programa Armonía de Turing y me hizo que sueñan con tener un propósito. ¿Hay algún género que os interese? Sí, probamos. Prueba a ver que te sale si pones rap rural. Que luego te vas a tener un problema, vas a perder. Vale, está generándolo, tarda un minuto. Ya. Nada es nuestro. Yo quería decir una cosa, que antes me has preguntado una pregunta y no he sabido contestar y aquí me he ido maquinando yo lo de cuando no tienes un propósito, vamos a llamarlo una motivación por ir a los sitios, ¿no? A lo mejor es todavía peor lo que digo, pero sí que creo que fomentaría el hecho de entre compañeros y compañeras juntarse para ir haciendo pequeños proyectos, aunque sean pequeños, porque a veces lo que nos pasa es que creemos que hay que esperar al trabajo final de carrera para hacer proyectos o a acabar para hacer una tesis. Y creo que desde el primer momento, por ejemplo, analizando un poco que tú me decías, ¿cómo has hecho tú? Pues poniéndome mis gafas, como decía antes, yo desde el principio que entré ya empecé a hacer mis proyectos y pues me han salido muchos he tenido... Pero al final creo que aprendes haciendo, ¿sabes? Y cuando tú eres capaz de poder ir a una academia, a la universidad, y poder coger tanta información que está toda muy concentrada y es muy interesante, si de verdad esa poca información que vas cogiendo la pones en favor de un proyecto que a ti te motive, aunque sea algo pequeñito, y aunque parezca que no tiene nada que ver con eso que estás estudiando, imagínate que te gusta cocinar y estás estudiando ingeniería de software, yo qué sé. Pues a lo mejor no es tanto que pienses en algo súper sesudo sobre la ingeniería de software, sino que a lo mejor te tienes que ir a la cocina y decir, pues a ver cómo me apetece cocinar. Ay, y si pudiese hacer una receta, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero hacer pequeños proyectos o vamos a hacer una quedada en la que comamos y en la que solo se pueda utilizar, yo qué sé, nos vamos a poner unos cascos y tú vas a escuchar mi voz y yo la tuya, yo qué sé. Y a lo mejor es un pequeño proyecto que es como un ensayo. Y yo creo que para todos grandes proyectos tienen mucho ensayo detrás. Y a veces no nos permitimos el error y no nos permitimos el ensayo. Y toda la información que recogemos de los espacios universitarios creo que tendría que estar depositada en proyectos desde el primer momento. Y si la universidad no lo fomenta o sí lo fomenta en algunas asignaturas, aprovecharlo, pero si no lo hace, hacerlo tú con el resto de personas, ¿no? Y autogestionarte y no esperar a que te lo hagan, ¿no? De alguna manera. Gracias. Vale, ¿queréis escuchar esto? Venga. Ovejas eléctricas que sueñan con tener un propósito, rap rural. De momento es un loop. Creo que no hay nada más, ¿eh? Creo que es esto en loop. A ver. No ha hecho nada, no ha generado nada más. Las ovejas sueñan muy silenciosamente, creo. ¿Y si solo pones las ovejas? Probamos, a ver. O sea, pongo las ovejas, solo. Venga, a ver qué pasa. A ver, a lo mejor te pondrá... Hay más contexto para Yo creo que cuanto más contexto, cuanto mejor. más mejor. contexto. O sea, de hecho, en un como campo que de noche estrellado. incluso te dice, o sea, puedes poner BPMs, puedes poner el tempo, puedes poner género, puedes poner como que... Cuanto más añades, mejor te lo hace. Mejor te lo hace, venga. Venga, vamos a probar. Estamos ya jugando. Mientras ahora vamos a dar Las ovejas. un tiempo a la gente del público para hacer preguntas a cualquiera de los ponentes. Entonces, cuando nos digas... Millones Pues sí. de estrellas y ponemos como... Yo qué sé, y bailan flamenco. Es que si ponemos algo de Venga, flamenco, suena flamenco, ¿eh? Lo he probado muchas veces. Da igual lo que pongas. Aunque pongas rap rural. Y bailan rap rural con flamenco. Colabo con la Rosalía. ¿Queréis que ponga lo que salió para despedirnos? A mí me gustaría, nos despedimos y que suban Víctor y es un fuerte aplauso para César y Víctor, que son parte importante de esto. Ponerse aquí delante, Bueno, pues a ver, las ovejas en un campo de noche,
miran las estrellas y bailan rap rural con flamenco. Hay algo, ¿eh? Hay algo. Hay villancicos, hay parte de villancico ahí, ¿no? Tiene algo, ¿eh? Hay algo. Me lo voy a descargar. Sí. Ah, mira, pues ya está. Bueno, pues gracias a todos. Aquí nos despedimos, a los técnicos. Mil gracias.